Las reformas educativas merecen tener una perspectiva sistémica en torno a los objetivos, las razones, su aplicación y los resultados que generan estas dentro de los sistemas escolares en donde se producen. Estas reformas se encuentran generalmente en las agendas políticas de los países y organismos a nivel internacional comprendidos en el diseño y la aplicación en el ambiente de desarrollo y concepción a nivel internacional en lo educativo. No se niega el carácter de estrategia de la educación como un medio de desarrollo y progreso de la sociedad. Las deserciones a nivel internacional en torno al tema no orbitan exactamente sobre este factor, se enfocan en sus efectos y los resultados en el quehacer de las políticas de desarrollo económico y social, así como también de su ejecución, la financiación, la calidad y su efectividad esperada por los involucrados en esta perspectiva transformadora. En este trabajo se aborda el impacto de las competencias tanto en docentes como en los alumnos de las instituciones educativas a nivel superior. El impacto de la educación basada en competencias en el aprendizaje, se consideran que las estrategias didácticas en términos generales da resultado. Los alumnos descubren conocimientos en un alto nivel e identifican que adquieren actitudes positivas en el aprendizaje. El periodo que se está viviendo desde la propuesta de la reforma hasta nuestros días está rubricado por hondas innovaciones en todos los ámbitos, como en la ciencia y tecnología, están modificando el entorno en el trabajo y la vida habitual. El aparato productivo está siendo sacudido con renovación continua debido a la revolución de la información tecnoelectrónica, la globalización y los nuevos modelos gerenciales. Paralelamente se observa el detrimento de sistemas y corporaciones y entidades antes sólidas, eficaces y confiables. Padecemos también de un proceso de polarización de la riqueza entre las naciones y al interior de cada país. En cierto modo, por esta situación, los liderazgos usuales han perdido legitimidad a la par con modelos políticos que practicaban y filosofías que los respaldaban. Estos son fenómenos característicos que corresponden a los periodos de transformación de un modelo tecnológico a otro, proveniendo de las épocas de cambio de paradigma, que suceden cada periodo de 60 a 50 años. En torno a tanta perturbación e irresolución se ha venido formando un progresivo asentamiento en torno del papel crucial de la enseñanza en el denuedo del potencial de cada nación en la reforma de la educación, en todos los ámbitos de la sociedad y de modo particular en el nivel político. Solo que una cosa es dar la razón a la urgencia de la reforma y otra muy diferente es saber cómo llevarla a cabo. La dificultad se duplica. Primeramente, es necesario identificar las vías y directrices concretas que lleven a la modernización y segundo, se debe estar con la voluntad de realizarlos. Lo primero presume un pacto entre los criterios para ordenar la innovación y lo segundo, un máximo cambio cultural entre los agentes de cambio. En este caso, los docentes, los políticos, los dirigentes del sistema educativo y por último, pero no menos importante, toda la comunidad. El problema que se plantea es semejante al que existe en las empresas al modernizarse. Muchas vienen de una experiencia de éxito o por lo menos de una supervivencia serena empleando los modelos viejos. No obstante, los empresarios, directores y gerentes, al verse provocados por la competitividad globalizada al asentimiento de un paradigma de modernización por completo diferente, es fatal. Por supuesto, hay que actualizarse y modernizarse para sobrevivir y ser próspero en mercados versátiles y estrictos en lugar de los habituales mercados locales y normalizados. Los organismos que conforman el sistema educativo no afrontan presiones tan francas. Sin embargo, no hay duda sobre las exigencias sociales de actitud, certeza y eficacia, que son cada vez más rigurosas. En este tenor, es importante tener criterios y directrices definidas en relación al rumbo que debe seguir para poder obtener los resultados que se desean en un plazo sensato. La reforma educativa es una responsabilidad conjunta de especialistas que dilucidan para las particularidades derivadas de un proyecto político, iniciando con la interpretación de las tendencias universales en cuanto a educación se refiere, dando una perspectiva del contexto real de la educación, una visualización diagnóstica y sobre los cambios requeridos para su mejor funcionamiento, incluyendo
tanto a directores como a docentes en la formación y el compromiso de su implementación. Mientras no se considera a los docentes, la reforma será solo de especialistas y de políticos. Por lo tanto, los docentes, en cambio, no la sentirán la reforma como si fuera de ellos. En general, los docentes han rechazado las reformas educativas por lo siguiente: cuando no participan, sabiendo que las reformas deberían transformar el ejercicio escolar e implementar un nuevo modelo de la educación; tienen bajo salario, encontrándose desmotivados obteniendo resultados académicos bajos; bajo el grado de contentamiento, consideran que el gobierno tiene una reforma que eleve la calidad de la educación, pero reduciendo el gasto. La educación debe conservar la función social. Sin embargo, se convirtió en carga fiscal, siendo que la reforma es el medio para aligerar dicha carga. Donde se refleja la deducción del gasto es en el salario y la infraestructura, propiciando con ello un bajo nivel de complacencia para disfrutar el trabajo. La reforma educativa no solo la ven como competencia con otras escuelas, además se genera una competencia con el desempeño con otros docentes, provocando una actitud a la defensiva. La reforma no cambia el funcionamiento escolar, cambia libros y regula a docentes y alumnos en la evaluación y se olvida del cambio en la estructura escolar. Lo que se quiere sugerir es que las mismas bases que aplica una empresa para su evolución sirven también como germen de razones para la reforma educativa. A primera vista, alarma, sin embargo, el paradigma de organización de cada uno de los períodos históricos y es simplemente la manera más directa que tiene la sociedad de organizar un grupo humano con la finalidad de completar una labor complicada. En el impacto del modelo educativo por competencias en nivel superior, el presente documento tiene como base la convicción acerca del rol central de la educación a nivel superior en la sociedad y su interdependencia en componentes económicos, culturales y políticos. Desde su origen, la educación avanza conforme una pieza irreemplazable en los principios universales del pensamiento y en la especulación con respecto de una realidad voluble y múltiple, en el develamiento de nuevas perspectivas sobre el desarrollo y de piezas precisas en el descubrimiento de iniciativas con el objeto de aprovechar las oportunidades e invertir la múltiple cantidad de dificultades alrededor de grandes innovaciones del último milenio. La educación superior tiene una participación en el progreso económico de una nación fundamental, específicamente debido a que se ocurre un periodo de cimentación, propagación y divulgación de un prototipo productivo intenso en información y conocimiento, pero sobre todo universalista, como consecuencia del alcance de las nuevas tecnologías en las formas organizativas de producción y de consumo. La diagnosis sobre la situación en la educación superior en los primeros años del nuevo siglo reafirma los pronósticos en relación al dinamismo y transformaciones que se preveían al final del siglo XX. Lo inesperado eran las tasas de desenvolvimiento y de cambio alcanzadas por las innovaciones recientes de la educación superior en América Latina. Para comprender su dimensión, basta con señalar que durante los primeros años de este siglo, la matrícula registró un aumento equiparable al 80% del crecimiento registrado entre 1960 y el año 2000. La tasa de matriculación aumentó un 11%, el 47.5% de los matriculados corresponde a la enseñanza de instrucciones privadas, casi un 3% más que en el año 2000, y el porcentaje de estudiantes de posgrados aumentó del 1.3% al 3.6%. En esos primeros años, asimismo, fueron creadas 12 de las 20 agencias de evaluación y acreditación de la región, y como novedad, se dio comienzo a un crecimiento sostenido de la educación transnacional en todos los países de la región. Uno de los principales cambios registrados durante la década de los 90 fueron apoyo de organismos internacionales hacia el logro de mayor multiplicidad de las fuentes de recursos, reforma de las formas de gestión y gobierno de las instituciones universitarias, la reproducción de estímulos diversificando el sistema educativo, el desarrollo de procesos de evaluación y acreditación, la necesidad de vincular de manera más efectiva y eficiente la enseñanza con el desarrollo de la industria y la investigación.
El impulso para la desregularización a partir de la presencia de cánones, de esta manera en la mayoría de los sistemas de educación superior se puede observar lo siguiente: nuevos cuerpos de normas, abarcando desde menciones en las nuevas constituciones, nuevas leyes y diversas normas regulatorias. Evaluación y acreditación como rasgo por todas las reformas educativas de Latinoamérica. Creación de nuevos organismos para la evaluación, para la generación de información, para el control financiero. Fondos concursables para el otorgamiento de fondos extraordinarios a los docentes universitarios en función de sus méritos y antecedentes, el financiamiento de proyectos diversos, etc. Ajuste del financiamiento a la educación superior en el marco de un déficit persistente por parte del Estado y con ello la aparición en algunos sistemas del arancelamiento de los estudios y la promoción de la educación superior como prestadora de servicios como forma de logro de ingresos propios. Un crecimiento de la matrícula de la educación superior y una expansión de una base institucional en la educación superior, en particular la de financiamiento privado, y como consecuencias de ambos, una diversificación y diferenciación del sistema y una expansión y diferenciación de los programas y carreras, en particular ciclos cortos y posgrados. El desarrollo de las nuevas tecnologías y el surgimiento de la educación virtual, la transnacionalización a partir de ofertas virtuales y de instalación de sedes, el inicio de políticas de integración regional. La breve reseña sobre algunas transformaciones relativamente recientes, crecimiento económico y cambio de política. Se manifiesta un cambio de la latente política sobre la educación superior inducida por escenarios propicios para su crecimiento. América Latina, entre el año 2003 y el año 2007, aumentó el producto por habitante en el orden de un 15%, disminuyendo la tasa de desempleo, viéndose los salarios reales favorecidos. Los proyectos económicos y transnacionalización se caracterizan por una rehabilitación de la esencia política de los asuntos de gobierno donde la educación superior asume un rol relevante. Ocurre en un contexto marcado por el predominio dominante de propósitos económicos y de transnacionalización por sobre los de desarrollo de asuntos sustanciales para la educación superior, como son las condiciones de acceso a las nuevas tecnologías, la movilidad de docentes y estudiantes y las innovaciones curriculares. América Latina es una de las regiones vulnerables a los cambios que genera este resignificado de recursos estratégicos y sufre y sufrirá pérdidas económicas, sociales y culturales de grandes proporciones, sin tener responsabilidad en su origen. Una porción de los esfuerzos y recursos de la región se están volcando cada vez con mayor énfasis a la reducción del impacto de este fenómeno en vez de dictarlos a desarrollar fórmulas apropiadas que aprovechen los avances en los objetivos comprometidos ante la UNESCO, en pos de la disminución de la brecha que las separa de las regiones desarrolladas del mundo y de la reversión de las problemáticas en concreto que contiene. La depresión del lenguaje respectivo a educación superior es un elemento adicional que distingue el inicio del siglo. Es la honda depresión que ha sufrido el lenguaje con respecto a la educación superior. La visualización del nuevo management público, señaladamente economicista, se ha compenetrado en el lenguaje habitual de los analistas y decidores universitarios. Vocablos como capitalismo académico, transacciones en el mercado de estudiantes, universidad emprendedora, periferia de desarrollo mejorada, base de financiamiento discrecional, territorio central estimulado, entre otros más, han sido instalados para interpretar prácticamente la totalidad de los fenómenos acerca de la educación superior. Y esto no es casualidad. La América Latina es una de las regiones en donde los procesos de mercadización de múltiples formas de producción cultural han alcanzado una gran envergadura y diversas formas de aparición. En una mirada retrospectiva, la educación superior en México se aprecia como un legado en la educación superior. Los principales elementos ayudan a vislumbrar las particularidades que en la historia ha asumido el método de instrucción superior en nuestro país, y se enfatiza por lo siguiente: las relaciones entre el Estado y el sistema de enseñanza superior y con las instituciones en lo particular, las demandas sociales sobre la universidad, la movilización de los actores universitarios, académicos, estudiantes y trabajadores financieros, la adaptación de cambios derivados de los modelos internacionales de desarrollo de la enseñanza superior.
La etapa de expansión, concentrada en los años 70, el mayor crecimiento en la historia de la educación en México, de la matrícula de instituciones, de programas académicos y de planta docente, la instauración del cuerpo impulsor de la ciencia y la tecnología, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de nuevos modelos universitarios, por ejemplo, los planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM, de un sistema binario de educación superior que intentó incorporar a las universidades e impulsar a los tecnológicos. Principalmente se exploraron nuevas formas de organización como el modelo departamental o sistema modular. Por ejemplo, en la UAM y la Universidad de Aguascalientes se impulsó la creación o especialización de carreras y posgrado, la reforma de los planes de estudio, la experimentación pedagógica y de modalidades de enseñanza abierta, autoinstrucción, educación a distancia y sistemas tutoriales, así como el monitoreo del aprendizaje. Las tendencias de este periodo nos lo ofrece Ángel Díaz Barriga con los siguientes elementos: crecimiento de la matrícula en las instituciones públicas, expansión del número de instituciones universitarias públicas, expansión del número de instituciones y universidades privadas, diversificación de la oferta educativa con la creación de nuevas licenciaturas, incorporación de nuevas formas de organización académica, exploración de nuevas formas de organización de planes de estudio, creación de un sistema nacional de formación de profesores, establecimiento del Sistema Nacional de Planeación de la Educación Superior, la etapa de desalerización de la benevolencia a la generación de políticas y evaluación de los ochentas. La etapa de desalerización se identificó por el freno de crecimiento sostenido del sistema educativo superior. La educación superior se convirtió en un terreno problemático, donde se agudizaron tensiones y se dio un ensamble conflictivo que cambió las relaciones entre el gobierno y las universidades públicas. Las principales características de este periodo son la contención de la matrícula bajo el argumento de mastificación de la educación, promover la calidad de la educación sobre su crecimiento, disminución de recursos fiscales asignados a la educación superior, promover las fuentes de financiamiento, promover la reorientación de la matrícula hacia áreas con menor demanda, ciencias exactas y naturales y ciencias agrícolas. Se acentúa la expansión de la educación superior privada, y esta crece numéricamente, aunque porcentualmente atiende a un porcentaje bajo de la matrícula global. En la etapa evaluadora, que es supervisión estatal y asignación de los recursos en los noventas, evaluación de instituciones, la cual adquiere su fuerza como dispositivo para conocer puntualmente los resultados de cada universidad y para el ordenamiento institucional en la medida en que se articula a financiamientos otorgados por diversos programas y fondos. Acreditación de instituciones. El primer organismo acreditador para instituciones de educación superior se da en 1992 a través de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Durante los años 90, la educación superior en México intentó responder a los patrones internacionales y la dinámica de la economía, dado el proceso de globalización en que se encontraba inmerso el país. Se atendieron los criterios de calidad y excelencia de la educación sin descuidar la equidad y cobertura para dar cuenta de un mejor desempeño cualitativo. Se generalizaron y se diversificaron los mecanismos de evaluación y acreditación. La reforma, una correlación entre el sujeto y proyecto. Reforma e innovación educativa y la reforma educativa en México. Las reformas educativas son consecuencias de las prácticas sociales favorecidas de proyectos políticos, siendo uno de los medios principales para modificar, incorporar, mover, experimentar y por consecuencia cambiar tácticas que afectan los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, así también en el contenido curricular. Conjuntamente también se relacionan con la formación del docente encuadrándose en una dinámica de los sujetos al interior de la estructura política. Para entender y examinar la reforma educativa se necesita la revisión de su trasfondo en la historia, cubriéndose en disímiles ciclos. En una primera fase se destacan las características generales, así como el impacto de ella en la formación docente, que se considera en 6 puntos principales. Primero, dominio intelectual formativo. Segundo, afianzamiento de la Secretaría de Educación Pública. Tercero, profesionalización de los docentes. Cuarto, el olvido pedagógico. 5. Educación normal como licenciatura.
6. Aplicación hasta nuestros días, incluyendo carreras y posgrados. Una vez consolidada la Secretaría de Educación Pública hasta 1977, se identificaron las reformas que se desarrollaron con mayor frecuencia, en marcos de estructuras ya existentes. Esas en algún momento se olvidaron de la historicidad de la formación docente, de la política nacional, la tendencia y los problemas que han vivido en décadas anteriores a la reforma, sobre todo en la formación de la comunidad docente. Aparte de lo anterior, cabe mencionar la conservación y las ideas del grupo dominante en el campo de la educación y la línea de formación pedagógica. Además de la práctica docente, se mermaron las particularidades de enseñanza implementándose otros modelos educativos provenientes de otros países. Vale la pena resaltar las luchas del sindicato y la Secretaría de Educación Pública por profesionalizar la docencia, confundándose organismos formadores de docentes y o escuelas normalistas. Las formas educativas y tendencias del cambio curricular. En la actualidad, se reconoce que las insuficientes y las dificultades educativas, igualmente que sus determinantes sociales y culturales, están permanentemente en transformación. Un proyecto de cambio o de reforma, por más pertinente y consecuente que sea con las situaciones tratando de resolver o mejorar, carece de poder como para congelar el dinamismo de la transformación social. La reforma educativa que se impulsa en la actualidad es concebida bajo un principio diferente del tradicionalista. Se entiende como un proceso continuo de desarrollo dentro del sistema escolar. En este transcurso, los sistemas de solución pierden velozmente su potencial en la mejora, por el hecho de que el contexto sociocultural está continuamente transformándose y que determinadas intervenciones de mejoramiento inducen a cambios que son fuente de nuevas necesidades y demandas, convirtiéndose en un proceso interminable. El docente supone que las reformas son impuestas y los cambios propios de una sociedad de cambio permanente, y en ese sentido los sistemas, al igual que el educativo, son de constante cambio. Cuando es requerido realizar cambios, la información debe ser útil para todos los que participan con la finalidad de apropiarse del cambio. En este caso, las reformas se efectúan, pero no se informa a todos. Los cambios entre el sujeto y proyecto. El dominio pedagógico intelectual. Edificar un número determinado de hechos para recorrer en tiempos. La imagen del docente tiene un papel activo y está sujeto a las luchas del poder. Por poner un ejemplo, la lucha del clero con el Estado. En la necesidad de educación básica surge la figura fuerte del maestro preparando a futuras generaciones. Surge la escuela lancasteriana. La consolidación de la Secretaría de Educación Pública en 1821, José Vasconcelos se crea la Secretaría de Educación Pública y los programas nacionales. Se consolida la educación profesionalizante al docente. Las políticas y reformas educativas desde los años 40 surgen varias organizaciones, cursos a docentes, bibliotecas, elaboración de materiales didácticos. El olvido pedagógico de 1970 a 1984 hay tres reformas: seminarios, práctica docente, práctica profesional por práctica docente y se parte de teoría objetivo. En la licenciatura, la educación normal resolvió la formación docente. Se implementa la formación normal en licenciatura, en programas que seguían fines políticos. Las reformas políticas son proyectos privilegiados políticos. El docente tiene o recibe un impacto directo. Es posible concebir la educación sin cambios. Las normales nacen por una necesidad social. La innovación es hablar de mejora educativa. Siempre son impuestas a veces y son retrocesos o estancamientos. La reforma se considera subjetivo, cultural y objetivo por procesos económicos y estructurales de un país. Autonomía, autoelevación y mejora. Las reformas obedecen a necesidades sociales. Las reformas deben reconocer la responsabilidad compartida y los beneficiarios directos son la sociedad en su conjunto. No siempre se mejora en las reformas educativas y por lo regular las propuestas de cambios obedecen a crisis económicas. La educación normalista evolucionó hasta elevarla a nivel de licenciatura. Se homogeneizaron los programas educativos.
En las 5 reformas hay de todo, pero se conserva el proyecto pedagógico. Predominan las técnicas didácticas sobre los modelos pedagógicos. La innovación no es neutral, tiene sentido y debe marcar las condiciones en las que se va a impartir. Toda reforma en educación genera nuevos lenguajes y actualización de los docentes. Calidad, pertinencia y globalización son ejes que recomiendan que debe entender las reformas educativas. Diversas opiniones de especialistas sobre la reforma educativa. Muchas de las reformas educativas en los países de América Latina, obviamente incluyendo a México, diseñadas y orientadas a constituir sistemas que garanticen el acceso universal a una educación de calidad desde la básica, media superior y superior, no han producido los resultados esperados. En casi todos los países y en México, los docentes y sus sindicatos han obtenido beneficios corporativistas y esquemas laborales que han puesto una camisa de fuerza al desarrollo del sector, mermando con esto el progreso en la educación. Según Nuño, en el año 2017, clientelismo de la educación. La administración de la educación ha sido un sector históricamente politizado. Las legislaciones educativas nacionales han ido evolucionando hacia la definición de normas universales para la selección, los nombramientos y transferencias del personal docente y administrativo, las escalas nacionales de salarios para los docentes y los procedimientos estandarizados para el pago de pensiones y otros derechos laborales de los docentes. Estas legislaciones forman las bases de lo que se podría llamar un modelo universalista de interacción entre los docentes y administradores escolares públicos y los estados latinoamericanos, en el cual el acceso al sistema y la circulación dentro del mismo está regulado por normas que deben ser aplicadas por igual a todos los individuos. Sin embargo, la evidencia encontrada en algunos países nos indica que buena parte de la interacción entre maestros públicos y estados es completamente diferente del modelo universalista previsto en las normas nacionales. Debido a la naturaleza clientelista de las entidades que administran la educación, la preocupación por los contenidos y el impacto de las políticas educativas es mínima y el desperdicio de recursos es grande. La causa real del deficiente manejo de los asuntos que administran los docentes en los sistemas educativos públicos se debe a su objetivo principal, y no es el de responder a las necesidades educativas de la población, sino responder a las demandas de las redes clientelistas que los controla. Según Somoza, en el 2010, se refiere al populismo, otro fenómeno que ha tenido impacto negativo en la educación en la región es el populismo. Es un abuso de esperanza. El político populista piensa en la próxima elección, no en la próxima generación. Las más notorias en la región tienen que ver con educación superior con el fin de ganar seguidores. La política populista de acceso automático a la universidad y de gratuidad o bajos cobros de derechos académicos han conducido a un crecimiento acelerado del subsector en la región, lo cual ha tenido consecuencias negativas para la educación. Según la revista Iberoamericana de Educación 2001, el gremialismo en la mayoría de los países de la región, las relaciones entre maestros y estados son altamente politizadas por la influencia y fortaleza de los sindicatos de maestros. Los profesores son mal pagados y poco motivados, pero disfrutan de una alta estabilidad laboral conseguida a través de los sindicatos. Como conclusión, los datos referenciados muestran los retos que en la República Mexicana se enfrenta en la implementación de la reforma educativa, como son, primero, la equidad en su aplicación; segundo, la mejora de la enseñanza en las universidades; tercero, alcanzar más oportunidades en cuanto a educación se refiere; cuarto, abatir la distensión en el cambio a la enseñanza. La educación es un binomio que entre quehacer entre gobierno y la sociedad. También se alude a un acto de conciencia y responsabilidad conjunta, logrando un desarrollo en el país entero y logrando mejorar la calidad de vida. En la mayoría de los casos, las limitaciones en cuanto a presupuesto, quienes se ven afectados por la deducción de salarios es a la plantilla docente, no así en sus responsabilidades y tiempo laboral frente al aula e investigaciones previas para preparación de cátedra. Es por esto
que se debería enfatizar en la promoción de mejores oportunidades de empleo y desarrollo al docente mexicano, ya que en la reforma educativa se ha visto mermado en su salario, provocando un empleo inestable y un tanto inseguro para él en lo particular como a su familia, con escasa motivación del docente para impartir sus cátedras, denotando el amor y la vocación de quienes han decidido seguir ejerciendo este trabajo formativo por excelencia. La educación es un elemento básico para el avance y progreso de la sociedad y del país. Si se deja en manos de profesores inconformes, se verán las consecuencias en su frustración en la baja calidad de la educación. En México, este tópico ha sido un obstáculo para el crecimiento y desarrollo, impidiendo la reducción de los niveles de desigualdad y pobreza. La importancia de la educación radica en ser mejores cada día, aprovechando los recursos que permiten crecer y desarrollarse, sentirse mejor aportando conocimiento empírico y académico adquirido a lo largo de los años mediante la preparación adquirida. En base a la investigación realizada en este trabajo, es que se hacen estas subsiguientes sugerencias con la finalidad de mejorar la educación en México, que avanza y que aún queda mucho por hacer. Es importante que las autoridades educativas, el asegurarse que las reformas educativas sean implementadas cabalmente, robustecer la actividad docente mediante capacitaciones constantes y periódicas en el manejo de técnicas didácticas para impartir sus clases con cada vez mayor eficiencia, aumentar el presupuesto en la educación con la finalidad de mejorar los ingresos del docente, permitiendo incentivar su trabajo de todos los días, dar más y mejor atención a las escuelas rurales con docentes experimentados y mejor preparación profesional y didáctica, promover mayor número de convenios con instituciones e instancias relacionadas con la formación y actualización docente, impulsar la cobertura y calidad con igualdad e inclusión en el sistema educativo, en especial en el subsistema de educación superior primordial para la competitividad profesional, tanto nacional como internacional. Asegurar el acceso a la educación especializada, tanto a nivel licenciatura como de posgrado, elevando el nivel de acuerdo a las necesidades de globalización que imperan en el mundo. Seguir trabajando en la calidad y equidad como el mayor reto del sistema educativo nacional a nivel superior. Contar con talleres especializados, buena infraestructura y equipamiento de los planteles, asegurando el cumplimiento de las normas de operación de las instituciones. Efectuar la gestión educativa en conjunto con el docente para asegurar su participación en la toma de decisiones, todo en favor de la institución, del alumno y el docente. Tener en cuenta la diversidad social y cultural para favorecer un ambiente predominantemente armonioso para el logro de la enseñanza. Seguir con la reducción masiva de la eficiencia terminal y promover el desarrollo tecnológico y las capacidades para desenvolverse en la vida competitiva. Garantizar que todos los docentes sean especialistas en el tópico de enseñanza. Lograr la igualdad de género con un enfoque de acceso pleno y equitativo a las mujeres profesionistas. Fortalecer los programas de becas para docentes y profesionistas. Incentivar el ejercicio de la profesión a las mujeres en todos los niveles, pero mayormente en nivel superior mediante el otorgamiento de becas. Implementar talleres de especialización para apoyar la práctica efectiva en especialidades que así lo requieran. Y por último, control constante a las instituciones para lograr una buena gestión libre de malos manejos.